Muy buenas noches, profesor. Le habla Yacer Montiel. Hoy poniéndome al día con la materia, motivado a razones de trabajo. Como usted ve, estoy ahorita empeñado en el Plan República. Sin embargo, esta exposición corresponde al módulo 3, que habla de los contratos de depósito, ¿no? Importante destacar que esta materia, bien importante por su condición, se refiere a lo que es el tema mercantil. Lo de los contratos de depósito se encuentra tipificado en los artículos 1749 al 1779 del Código Civil venezolano. Cuando hablamos de depósito, podemos hablar de un contrato por el cual una persona recibe la cosa mueble ajena con obligación de guardarla y posteriormente restituirla. El depósito propiamente dicho es un contrato gratuito, salvo convención en contrario, que no puede tener por objeto sino cosas muebles, según el artículo 1751 del Código Civil. Cuando hablamos de depósito, implica la entrega de las cosas con la finalidad de que el depositario asuma la obligación de guardar de ellas. De allí que no hay depósito cuando el obrero deja herramientas en la casa de su patrono, o bien cuando el visitante deja el sombrero o el abrigo colgado en una casa, cuando un cliente llega a un restaurante pues, y deja su ropa en las perchas del restaurante, entre otras cosas, ¿verdad? El depósito obliga a restituir la misma cosa. Tradicionalmente se obliga o se habla, sin decirlo así, sin embargo, del depósito irregular, en el cual la obligación de restituir lo que se deja se refiere a las cosas de la misma calidad y en la misma cantidad de las entregadas. Para que un contrato de depósito sea considerado como un depósito mercantil, deben cumplirse con unas condiciones que están establecidas en la ley, ¿verdad? Entre estas podemos decir que el depositario ejerce como comerciante, ¿verdad? Los bienes custodiados son objetos de comercio, el depósito es remunerado, es decir, posee un carácter mercantil, y también relacionado con la ubicación del depósito propiamente dicho, de la clasificación de estos en los contratos. El depósito propiamente dicho es un contrato real, ¿verdad? Es un contrato gratuito por su naturaleza. También podemos decir que es gratuito por su naturaleza, pero no por su esencia, pues se puede pactar una remuneración en favor del depositario. El depósito propiamente dicho es un contrato unilateral, salvo cuando es remunerado. También podemos decir que no es traslativo de propiedad u otro derecho, pues el depositario es el simple poseedor precario de la cosa depositada. Cuando hablamos del depósito, también engendra obligaciones principales. También una de sus características es que es de tracto sucesivo, ¿verdad? Y que el depositario es el receptor de los bienes objetos del depósito y éste tiene la obligación de devolverlo en el momento que se solicite, además de conservarlo en las mismas condiciones que éste recibió. Recibe una remuneración por la otra parte y tendrá la obligación de indemnizarla en caso de que haya dañado el bien depositado, siempre y cuando esté motivado por una negligencia o malicia. La actitud del depositario debe ser debe ser una actitud de diligencia, en el sentido de custodiar bien los bienes depositados, porque si no, él se hace responsable de los mismos, dado el carácter retributivo del contrato que éste genere, ¿no? Aquí hablamos que pese a los plazos de devolución que se hayan estipulado en el contrato, el depositario tendrá la obligación de devolver la cosa en el momento exacto que lo solicite el depositante, ¿verdad? Bien interesante esto, porque a veces hay situaciones en las cuales los depositantes o los depositarios no quieren entregar los bienes. El depositante tiene las obligaciones de entregarlos y pagar una remuneración al depositario por la custodia de los mismos. Como hemos venido hablando anteriormente, pues percibiría una indemnización cuando los bienes reciban algún tipo de daño o perjuicio por malos actos del depositario. Esto se da así porque la finalidad del contrato es de guarda y custodia del bien, sin contemplar ningún tipo de cesión o posibilidad de uso y explotación por parte del depositario,
cosa que en algunas situaciones, profesor, se tergiversan, por decirlo así, y a veces los depositarios pues hacen uso de los bienes depositados. Ahora, la clasificación de los depósitos, ¿verdad? Se dividen en voluntario y necesario. Esto está establecido en el artículo 1752 del Código Civil. El depósito necesario cuando lo hace alguna persona apremiada por un accidente imprevisto, como ruina, incendio, saqueo o naufragio, y es voluntario cuando se efectúa por el espontáneo consentimiento del que da y del que recibe la cosa en depósito. Sin embargo, a esas dos categorías deben agregarse una tercera constituida por los depósitos que la ley reputa necesarios. Ahora bien, los elementos esenciales a la existencia y validez del depósito como tal, ¿verdad? Tenemos, además de los elementos esenciales, la existencia y de la validez de todos los contratos, el depósito propiamente dicho, por ser un contrato real, presupone la tradición de la cosa. No siendo un contrato traslativo, no requiere que el depositante sea el propietario de lo que se está depositando, valga la redundancia. Es importante también, entre estas características del depósito, pues el consentimiento en esta materia. La única especialidad es el carácter real del contrato. Otra característica, capacidad y poder, que en este caso el depósito no puede celebrarse válidamente, sino entre personas capaces para contratar. Esto está establecido en el artículo 1754, creo, del Código Civil. Sin embargo, una persona capaz para contratar acepta el depósito hecho por otra incapaz, queda sujeta a todas las obligaciones de un verdadero depositario, y pueden perseguirla el tutor, curador o administrador de la persona que hizo el depósito o esta misma, si llega a tener capacidad. En cambio, si el depósito se ha hecho por una persona capaz en otra que no lo sea, solo tendrá el depositante acción para reivindicar la cosa depositada, mientras exista el poder del depositario, o para que ésta le restituya la cantidad hasta la cual se haya enriquecido con la cosa o con su precio. Esto está establecido en el artículo 1755 del Código Civil, lo que no es sino la simple aplicación del derecho común según el artículo 1349. Ahora bien, profesor, las reglas acerca del poder requerido para dar o recibir en depósitos se deducen fácilmente si se tiene en cuenta que el depósito es, en un principio, un acto de simple administración. Vamos a hablar ahora acerca del objeto que el depósito debe versar sobre una cosa mueble, no fungible, salvo que se admita que es un verdadero depósito, el llamado depósito irregular. La causa principal de la discusión sobre la materia es si la causa del depósito consiste en la guarda de la cosa o en la disponibilidad de la misma, en cuanto al depósito se refiere. Ahora bien, con respecto a las obligaciones del depositario, podemos decir que se pueden reducir a dos: guarda y restituir la cosa recibida en depósito. Obligaciones, cuando hablamos de las obligaciones de guarda, ¿verdad? Diligencia debida, que es el principio especial, el depositario debe poner en la guarda de la cosa depositada la misma diligencia que en las cosas que le pertenecen, según el artículo 1756 del Código Civil, lo que según los casos agrava, atenúa o deja inalterada la posibilidad del depositario respecto del derecho común, según que aquel ponga en la guarda de sus cosas una diligencia mayor, menor o igual de un buen padre de familia. La justificación discutible de tal principio estriba en la consideración de que el depósito actúa en forma gratuita. El depositario actúa de forma gratuita. Ahora bien, hay unas excepciones legales, sin embargo, el depositario debe prestar la diligencia de un buen padre de familia en la guarda de la cosa depositada. En los siguientes casos, cuando se haya convenido expresamente en ello, cuando el depositario se ha ofrecido para recibir el depósito, cuando ha estipulado una remuneración por la guarda del depósito, cuando el depósito se ha hecho únicamente de intereses del depositario. Bien, esto está en el artículo 1757. Buena parte de la doctrina sostiene que en este último caso, no obstante la expresión del legislador, no puede existir un depósito propiamente dicho, según lo que establece la norma.
Ahora bien, del régimen convencional, por lo demás, es perfectamente válido el pacto por el cual el depositario agrave, atenúe o exonere su responsabilidad en relación con la guarda de la cosa, sin otra limitación que la general de que las clausuras de exoneración o atenuación de responsabilidad no surten efecto en caso de dolo o culpa grave. Es importante destacar que en principio el depositario no está obligado a prestar cuidados especiales a la cosa depositada, tales como serían, por ejemplo, asegurar la cosa depositada, pasteurizar los vinos recibidos en depósito, entre otros. También tenemos que la obligación de guarda del depósito implica para él la obligación de no servirse ni usar de la cosa depositada. Si el depositario tiene permiso de servirse o usar de la cosa depositada, el contrato cambia de naturaleza y ya no es un depósito, sino comodato o mutuo desde que el depositario haga uso de ese permiso. Esto está establecido en el Código Civil en el artículo 1759. La ley va más lejos e incluso prohíbe al depositario que trate de conocer cuáles son las cosas depositadas en su poder, si le han sido confiadas en un cofre cerrado bajo una cubierta sellada. El artículo 1760 de este código, ¿verdad?, dice que norma que por analogía debe extenderse a todos aquellos casos en que el depositante haya empleado un procedimiento de entrega que revele su deseo de mantener secreto el objeto depositado. Conforme al derecho común, el depositario no responde por la pérdida o deterioro de la cosa debida a una causa extraña, que no le sea imputable, pero también conforme al derecho común responde por el accidente producido por fuerza mayor, si estaba en mora de restituir. Esto según lo establece el artículo 1758. De las obligaciones del depositante, siendo el depósito un contrato sinalagmático imperfecto, el depositante queda sujeto a obligaciones surgidas de hechos distintos a la celebración del contrato. En el caso de las obligaciones de reembolsar gastos e indemnizar daños, el depósito no debe ser fuente de empobrecimiento del depositario. Por ello, el depositante debe reembolsar al depositario los gastos que éste haya hecho para la conservación de la cosa depositada e indemnizarle los daños que le hayan causado el depósito, según el artículo 1773. Ahora bien, profesor, según la doctrina dominante, la obligación contractual de reembolso solo procede por los gastos necesarios o prescritos, mientras que en casos de gastos útiles el depositario tendrá que invocar la acción in reverso, con las limitaciones que la misma implica. Es importante destacar también que los daños que deben ser indemnizados al depositario no se limitan a los que son consecuencia de la culpa del depositante, sino que se extienden o se entiende a los que son consecuencia del depósito. Es importante también, profesor, hablar de la obligación de retribuir. Por lo demás, del depositante tiene la obligación de retribuir al depositario si expresa o tácitamente ha convenido en ello. Cuando hablamos del objeto de la restitución, ¿verdad?, tenemos en principio el depositario debe restituir idénticamente la cosa que ha recibido. Esto lo establece el artículo 1771, porque la cosa depositada no es fungible y el depósito no es traslativo de la propiedad. El resultado subyacente o el resultado subyace en el objeto de la obligación, ya que cambia cuando el depositario, a quien se le haya arrebatado la cosa por fuerza mayor, ha recibido en su lugar una cantidad de dinero u otra cosa, ya que en tal caso el depositario debe restituir lo que haya recibido de acuerdo a lo que establece el Código Civil en su artículo 1763. El depositario cumple con restituir la cosa en el estado en que se halla al tiempo de la restitución, en el sentido de que los deterioros sobrevenidos sin su culpa recaen en la persona del depositante, en concordancia con el artículo 1762 del Código Civil, constituyendo esto la aplicación del principio de res perit domino, que es aplicable no solo con la pérdida de la cosa, sino también con los deterioros de la misma.
En una de las responsabilidades, el depositario, en uno de los literales, el depositario dice que debe entregar, o sea, se dice que debe entregar los frutos que haya percibido de la cosa, pero no debe intereses del dinero depositado, sino desde el día en que se haya constituido en mora de restituir. Ahora bien, en lugar de la restitución, si al hacerse el depósito se indica el lugar para la devolución de la cosa, el depositario la deberá restituir allí e incluso está obligado a llevar la cosa a dicho lugar, aunque los gastos del traslado serán a la cuenta del depositante. Esto está establecido en el artículo 1770. Si el contrato no establece el lugar de devolución de la cosa, será llevada al mismo lugar donde se encuentre esta cosa depositada, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la extinción del depósito. En esta materia rige el derecho común, salvo en cuanto resulte modificado, ¿verdad? Primero, que el depositante o que el depositante haya actuado con apremio o sea contrañido por la necesidad de salvarse o salvar el objeto de un peligro inminente. Que este apremio se deba a un accidente imprevisto como los enumerados por la disposición citada. El depósito mercantil se considera extinto desde el momento en el que el depositante lo considere de tal manera. Esto es importante destacarlo. El depósito mercantil se considera extinto desde el momento en que el depositante lo considere de tal manera, realizándose la devolución en el punto fijado previamente en el contrato. El depositario no tiene opción a negarse, por lo que el depositario puede retirar el bien cuando lo crea conveniente. Si el pago acordado se incumple, el depositario tiene la opción de utilizar el bien en cuestión como garantía, pudiendo retenerlo en prenda hasta que la factura se termine por pagar. Todas estas situaciones podemos decir que son importantes para conocer la naturaleza y las implicaciones de la firma de un contrato de depósito mercantil. Yo creo que, profesor, hemos visto toda la información relevante relacionada con el contrato de depósito mercantil, tocando algunos puntos importantes, ¿verdad? Y volviendo a destacar que desde el momento en que el depositante quiera solicitar la extinción del depósito, tendrá total libertad para hacerlo. Y la otra parte vinculada tendrá que devolver el objeto con inmediatez. Bueno, profesor, hasta aquí esta exposición. De verdad me disculpa, a veces uno no utiliza ayudas de instrucción, sino que tiene que leer la ley, hacer unas ayudas de instrucción para poder sacar la exposición. Verdaderamente un honor para mí. Que tenga muy buenas noches.